Hola, soy Dutch. Quería hablarles de un tema que ha estado guardado en la parte de atrás de mi mente porque no sabían bien cómo tratarlo hasta ahora sin que las personas que aún no les convence la espiritualidad como un complemento para la vida o directamente lo entienden como puras incoherencias gracias a la masiva cantidad de gurús y estafadores que intentan aprovecharse del desconocimiento de la gente para hacer dinero de forma rápida, ya sea con audios de frecuencia, cursos privados o teorías conspirativas que solo enseñan superficialidades que puedes encontrar en internet y o que normalmente tienen una moral dudosa. Bueno, esa gente lo vería como la confirmación de Ah, les dije que comer plantas y meditar era del diablo, ahora a seguir viendo TikTok, jeje. pero ya creo que lo tengo. Así que, como lo ven en el título, el lado oscuro de la espiritualidad. Pero Raj, ¿cómo puedes encontrarte a ti mismo y estar en contacto con tu entorno tener algo oscuro? Pues mi amigo, estás muy equivocado. Para empezar, recordemos que somos simios evolucionados, y si nos fijamos en la naturaleza, lo que se repite a lo largo, ancho y profundo de la misma es que la eficiencia es el mejor camino, el gastar la menor cantidad de energía posible para aún así hacer las mismas tareas que te ayuden a subsistir. Y a medida que la vida se desarrolla, pues estas cosas pasan de solo comer y no ser comido, a poder descansar y mantener tu cuerpo en un estado óptimo tanto con actividad física como con recreación. Lo que quiero decir es que si la sociedad está pegada a los videos cortos, las series basuras, la música comercial, las películas sin alma y demás, es porque como el resto de la naturaleza no nos gusta esforzarnos y por ende lo desconocido se nos hace aterrador en la mayoría de casos. Por lo que dejar la comodidad de ver videos rápidos, jugarlo todo el día y no prestarle demasiada atención a lo que consumes puede hacer que te sientas muy incómodo, ansioso y aislado del resto de personas que no lo hacen y que cuando se los intentas explicar simplemente no lo comprendan y se burlan de ti, diciendo que es un sinsentido hacerlo o que ellos no conciben dejar esas cosas. Ese sentimiento va creciendo entre más te vas conociendo a ti mismo y a tu entorno, entre más conocimiento acumules, porque poco a poco te das cuenta de que todos somos changuitos intentando no matarnos entre todos para poder estar cómodos, y que cosas como los gobiernos o la economía solo benefician a los que están en el poder, y eso puede ser muy desesperanzador para cualquiera, sobre todo ahora que vivimos en la era de las luchas y la revolución social, porque vas viendo que solo son fachadas y de ideales que realmente no se llevan a la práctica y las macrocorporaciones los pervierten para vender más con la excusa de que es lo moralmente correcto cuando ni les interesa en lo más mínimo o hasta están en contra directamente. Este aislamiento puede llevarte a una depresión por sentirte distinto a los demás. Entre más te adentras en un esotérico, más y más vas a sentir que las personas a tu alrededor solo se interesan por lo material y banal. Pero pues la mayoría de la gente es así, por lo cual te costará más encontrar gente que comparta tus intereses más allegados a la liberación del alma, lo cual puede ser muy frustrante porque tú quieres conocerte más a ti mismo y estar alguien mejor para tener una vida más plena, y te ves castigado con el rechazo de tus ideas por las personas que considerabas más cercanas. Todo esto nos lleva a mi siguiente punto, y es que es algo que muy pocos hablan, y siento que estamos relacionados con el punto anterior, y es el ego espiritual. Y es que con el anterior apartamento del que hablábamos, a veces puede surgir cierto sentimiento de superioridad hacia las demás personas. Yo supongo que en parte es un mecanismo de defensa para sentirte bien contigo mismo, pero a la vez es generado por esa sensación de tener un conocimiento y o perspectivas que los demás no, que no las entienden. Es como si fueras más inteligente, y lo digo entre comillas porque obviamente no es así. Cada quien tiene su propio camino de aprendizaje, lo cual la mayoría no entiende, pero juzgándolos de vuelta no estamos haciendo nada bueno. Solo lo quiero recalcar para hacer conciencia de esto mismo, y que personas que estén pasando por eso lo puedan identificar y corregirlo, ya que es algo muy común y solo refleja que los caminos mentales que se nos han implantado siguen presentes, aunque con otra información. Aparte de que en casos extremos esto puede llevar a varias personas a crear sectas de todo tipo, o creer que pueden masterizar habilidades que muchos llamarían mágicas, las cuales pueden llevar años de meditación y prácticas o compensarlos porque se creen el único Dios encarnado. La verdad es algo triste ver cómo una comunidad cuya bandera es la conciencia se torna en lo mismo que hacen todas las masas, creerse superior y juzgar a los de afuera. Normal que muchos le tengan aversión, con cuánta cosa turbia pasa aparte de los estafadores que mencioné al principio del video. Lo importante aquí, como dije antes, es tener claro que el proceso de desarrollarse por la vida de cada uno es distinto, y eso no nos hace ni más ni menos como personas. Cuando se mantiene una actitud humilde y abierta al diálogo, las personas tarde o temprano terminan escuchando. Mientras que si eres prepotente y te anuncias como el salvador de la humanidad, puede que sí convenzas a algunos con ese discurso autoritario y paternal, pero el resto te cogerá rechazo porque por un lado no te entienden y encima te presentas como soberbio. Esto le sale más a los reggaetoneros porque hablan de dinero y mujeres, cosas que todo humano entiende. Mientras que hablar de conocerte a ti mismo para liberarte del yugo de la sociedad controladora de masas hipercapitalista, pues no es tan normal, aceptémoslo. A muchas personas simplemente no les interesa salir de su comunidad para ser más auténticos o tener pensamiento crítico. Es mucho más fácil como animales que somos el no hacerlo, y es completamente válido. Recuerda lo que dijeron los Simpson cuando eran buenos. Debes pensar que soy un monstruo. Sí, realmente lo piensas.
Pero hace tiempos que aprendí a tolerar a otros en vez de obligarlos a pensar como yo. Puedes influenciar a la gente sin estar acosándolos. Así que si eres como Homero No puedo vivir una vida vacía como tú. Lo quiero todo. Las perturbadoras altas, las terribles bajas, la gris mediocridad. y quieres vivir todo eso, pues no te limites o te desanimes porque las demás personas no lo compartan. Al menos tú sí lo estás viviendo y eso es lo que quieres. Repito, esto no busca desanimar a nadie a practicar ninguna práctica espiritual, valga la redundancia, que tengan o quieran hacer. Es solo informativo. Además, yo estoy bien. Ya habiendo hablado de esos dos primeros puntos, que es lo más común al principio, hablemos de lo que pasa cuando ya tienes conocimientos y prácticas avanzadas de rituales. Empiezan a pasar por el motivo que sea, que tu realidad se empieza a alterar en función de cómo tú la buscas cambiar. Pero en ese proceso puedes llegar a sentirte muy raro. Como mareado, tus oídos pueden vibrar solos, como que nada tiene sentido, o que no puedes hablar con nadie de lo que de verdad piensas porque te dirán loco. Aparte que notes las luces más brillantes, el ruido más aturdidor, las redes vacías, ver pequeños patrones en las cosas y también en ciertos casos ver sombras. Muchos los llaman hombres sombra y la explicación de qué son varía mucho de donde investigues, así que no hay verdadero consenso de qué son, pero les puedo asegurar que aunque pueda ser un poco miedoso, ellos nunca te harán nada, solo te mirarán y se moverán por ahí, y me gusta verlos como entidades vigilantes que buscan observar y aprender, aunque no deja de ser siniestro. También puedes experimentar que la voz de tu mente se divide en varias líneas de pensamiento que discutan entre sí, lo cual puede ser muy molesto y esquizo, porque a veces habrá ideas que sabes que quieres soltar, pero se manifestarán en una voz de resistencia que luchará por el control de ti. La gran llamada lucha interna se hace constante y más fuerte en etapas avanzadas del camino espiritual, pero con meditación y diálogo se puede llegar a apaciguar. Pero pues también pasa que a veces los tontitos que meditamos decimos perdemos nuestra calma, para que recuerden hacerlo. También quería decir algo que a veces nos cuesta mucho aceptar a las personas que nos gustan estos temas, y es que las cosas que decimos y hasta consumimos son muy raras, ¿me entienden? O sea, poco a poco algunas cosas como la influencia de la conciencia en el plano físico o el poder de los psicodélicos se están comprobando, pero a la vez no nos da el derecho de saltar públicamente a la certeza, porque al fin y al cabo, como he dicho, el camino de cada uno es diferente y no a todos nos funciona lo mismo, por lo que intentemos de no ir por ahí forzando a la gente a hacer cosas que simplemente no fluyen en su camino y tratarlos de menos. Seamos un poco más respetuosos. Por otro lado, no hay que olvidar todo el bien que este tipo de comunidades hace tanto en la esfera privada como en la pública. Pero si de verdad queremos un cambio y que se nos escuche, tenemos que ser conscientes tanto de nuestras virtudes como de donde flaqueamos, para poder ser mejores, porque sí, la espiritualidad, como todo en la vida, es una triada con sus extremos y el punto medio. Estate donde quieras estar, pero no obligues a otros a seguirte. Por eso justo recordaba lo bueno, porque artistas como Alex Grey que dejan un legado de arte detrás para el que lo quiera entender, cargado de valores y belleza que se propagarán con el tiempo y lo continuarán haciendo por mucho. Ya miles, si no cientos de miles han disfrutado de su trabajo de múltiples maneras, ayudándoles a enamorarse más de este camino de autoconocimiento y descubrir. A lo que quiero llegar es que la mejor manera que he visto con el tiempo de dar tus mensajes es atreverte a hacerlo con una sonrisa en el rostro y de manera pacífica, ya que así de entrada, aunque tal vez no tengas tanto impacto, puedes llegar más fácil a quien quiera escuchar. Obviamente apoyo los mensajes disruptivos, pero siento que hoy en día se hace de manera muy suelta y random, lo cual le quita peso a los mensajes. Por eso en parte haciendo mi cómic manga, el cual puedes encontrar si quieres totalmente gratis en la descripción, decidí que en vez de hacer historias inconexas, sería mejor tener una narrativa a la cual apegarse y dar múltiples mensajes a través de la misma. Ya entonces con las historias alternativas que también tengo en mi perfil de tapas, gratis tanto de leer en el celular como en el PC, puedo explorar otro tipo de narrativas y satisfacer mis aspiraciones como artista, haciendo tanto una historia en la que va pasando el tiempo y las acciones tienen peso, como historias más randoms con más énfasis en los hacks visuales y el simbolismo. La espiritualidad es algo que debe llevarse con calma, con los oídos abiertos, pero aún más la mente abierta, para poder aceptar que este tipo de cosas pasan y es parte del camino, pero también que no todos o nadie tiene por qué seguirnos en él, y eso no está mal. Estás haciéndote bien y a la larga también le harás bien a los demás. Y eso es todo, mis papachos. Si les gusta el video, denle like, compartir y comenten lo que piensan al respecto. Me interesa mucho saber lo que piensan. Links de mis redes y mis historias en la descripción. Bye.